Buenos días a todos. Son las 9:30. Iniciamos el webinar de fiscalidad internacional y hoy nuestra idea es centrarnos en aspectos fiscales tributarios asociados a la movilidad internacional de las personas físicas. Para ello contamos con Manuela Martín, asociado senior del área fiscal de Cuatro Casas, con la que colaboro con cierta frecuencia y tiene una amplia experiencia en fiscalidad de movilidad internacional. Yo intervendré también en una parte asociada al régimen de expatriados. Vamos a tocar expatriados, impatriados, especialmente retribuciones de carácter plurianual que provocan que sus periodos de generación se prolonguen en el tiempo y muchas veces parte de los mismos se desarrolle en una jurisdicción y la otra, incluso la parte del cobro, se produzca en otra, ¿no? Yo sin más, le paso la palabra a Manuela, ¿de acuerdo? Y iniciamos ya la sesión. Muchas gracias a todos. Fenomenal. Gracias, Javier. Empezamos con un análisis o una revisión de una consulta muy reciente de abril. Bueno, que no es que cambie de criterio, sino que vuelve al criterio técnicamente correcto en nuestra opinión, y es el análisis de esta regla especial en el régimen de impatriados, que si bien a partir del año 2015 establece de manera clara la tributación por renta mundial en rendimientos del trabajo, establece, podía no haberlo hecho, una regla especial por la cual hay un régimen de no sujeción de aquellos rendimientos del trabajo que se corresponden con una actividad desarrollada antes del desplazamiento a España. Comentamos en webinars anteriores esta consulta de marzo del 2022 que vino a cambiar un poco el paso o el criterio tradicional basado en los principios internacionales y los comentarios al modelo convenio de la OCDE en relación con la regla proporcional, ¿no? Que, bueno, poniendo un poco en contexto, bajo los principios internacionales, artículo 15 del modelo de convenio, pues es bastante claro que en este tipo de rendimientos, como señalaba Javier, de generación plurianual, que están llamados a incentivar, ¿no?, pues al equipo directivo o a un determinado colectivo de trabajadores, pues en estos casos en los que hay claramente dos estados, un estado de la fuente en el cual esa persona física desarrolla efectivamente su trabajo. Imaginaos en un periodo de 3 años, en los 2 primeros pues está físicamente en Alemania haciendo el trabajo y en un tercero pues se le desplaza o vuelve a España, que es en el momento en el que se consolida ese derecho y a efectos fiscales se entiende obtenida esta renta. Pues bien, en estos casos el estado de la fuente es claro que tiene la capacidad para gravar proporcionalmente aquella parte del rendimiento del trabajo que se considere obtenida en dicho territorio. Como decimos, normalmente es un criterio proporcional en base al número de días. Y luego, evidentemente, España en este caso, como estado de residencia de la persona física en el momento en el que se devenga la renta a efectos fiscales, pues también tiene la capacidad para gravar esta renta, estando obligada en paralelo, a la vez, ¿no?, a eliminar la doble imposición generada por la tributación en el otro estado. Normalmente nos encontraremos con aplicación de método del crédito, pero dependiendo de los convenios, por ejemplo, el convenio con Polonia, pues podremos estar obligados a aplicar el método de exención. En cualquier caso, esta es un poco la interpretación en base a principios internacionales. Es verdad, como decimos, que este régimen podía no haber incluido esta regla de no sujeción de trabajos previos, pero al cambiar el régimen en 2015 se cambió a tributación por renta mundial y a la vez se incluyó esta cláusula que se ha utilizado, y hay muchísimas consultas de la DGT, tanto en retribuciones variables, bonus, como phantom shares ligadas también, por ejemplo, en planes de pensiones. Tenemos muchos pronunciamientos en los cuales esta cláusula se ha aplicado con esta idea, ¿no?, de proporcionalidad. Entonces, de ahí nuestra sorpresa en marzo del 22, cuando en un plan, en un directivo de Reino Unido que venía a España con un plan a 3 años, que se producía la consolidación al final y en ese momento se analizaba el cumplimiento de objetivos, pues
la DGT se apartó de este criterio de proporcionalidad y consideró que en la medida en que los derechos no estaban consolidados en su totalidad a 31 de diciembre, es decir, se producía el desplazamiento en septiembre y la consolidación en diciembre, dado que no estaba consolidado íntegramente antes del desplazamiento, pues todo ese rendimiento del trabajo en especie, la entrega de stock options y el ejercicio de su ejercicio y la entrega de acciones, pues toda esa renta del trabajo en especie debía estar sometida a tributación en España. Después de esta consulta que comentamos, pues vino una sentencia de la Audiencia Nacional, que fue objeto de discusión en el anterior webinar de Fiscalidad Internacional, de febrero de este año, en un supuesto parecido de entrega de acciones en el grupo McDonald's. Un supuesto muy parecido, se producía el desplazamiento a España en octubre, en ese periodo eran los residentes, se optaba por el régimen de impatriados, adquiría residencia en 1 de enero y en marzo-abril ejercitaba ¿no? las opciones. Y la conclusión de la Audiencia Nacional, de hecho, con una remisión expresa a la consulta, es que esta excepción del artículo 114.2 del reglamento solo opera cuando la consolidación de estos derechos sobre las acciones es posterior a la fecha del desplazamiento. Por tanto, se restringe su aplicación a casos en que esta actividad personal que genera la renta se ha desarrollado de manera íntegra fuera de España. Se apartaba entonces de esta interpretación proporcional, toda la renta estaba sujeta a tributación en España bajo el régimen de impatriados, con las dificultades que muchas veces incluso nos puede hacer saltar del 24 al 47 y con las limitaciones que tenemos en materia de deducción de doble imposición, que como saben nos limitan al 30% de la cuota ¿no? íntegra. Con lo cual, bueno, pues era desde luego dos precedentes pues bastante negativos, ¿no? Desde luego a tener en cuenta. Y cerrándolo con las obligaciones de retención, porque claro, la regla de grupo que todos conocemos del artículo 99.2, que obliga a retener cuando otra sociedad vinculada abona una renta, como puede ser la entrega de acciones, la filial española en la cual esta persona física presta sus servicios está obligada a retener. Esta regla de IRPF se extiende a personas acogidas al régimen de impatriados, con lo cual las obligaciones de retención para la empresa española pues, son claras. Pues bien, ante un poco este periplo, nos encontramos con una rectificación. De hecho, ya la consulta inicial no la podemos encontrar. El contenido ha sido reemplazado por la consulta V813-23 de 5 de abril, en la que vuelve, de hecho, extractamos aquí en amarillo, antes señalábamos que esta regla especial no era aplicable en su totalidad y ahora matizan que esta regla no es aplicable a la parte desarrollada desde el desplazamiento a España. Es decir, volvemos a una interpretación proporcional que, en nuestra opinión, pues es la más adecuada en base, ¿no? a las normas aplicables que hemos repasado. Con lo cual, buenas noticias en este sentido en relación con el régimen. Vamos a ver qué pasa, porque la sentencia de la Audiencia Nacional sigue ahí. Parece que el criterio administrativo es claro de volver, entonces, bueno, vamos a ver por dónde evoluciona, pero desde luego las noticias son positivas. Vale, pues pasamos ahora a analizar un supuesto bastante sorprendente que vimos en el TEAC. Javier. Sí, volviendo a la línea que decía Manuela, ¿vale? De cómo se distribuyen las retribuciones cuando su vesteo, es decir, su consolidación se produce de manera prolongada a lo largo del tiempo y en ese periodo, en esa línea temporal, se puede producir un cambio de residencia por parte del contribuyente que pasa de una jurisdicción a otra. Como decía Manuela, es muy relevante ver cómo se van consolidando, ¿no? estos incentivos. Y digo que es muy importante porque, por ejemplo, ella explicaba en el régimen de impatriados, de acuerdo con la regla del 114 del reglamento, que no tributan en España los rendimientos que se pueden haber generado con anterioridad a la fecha del desplazamiento. Por lo tanto, esas rentas no quedan sujetas, ¿vale? Cuando ese contribuyente se acoge al régimen de impatriados.
Y ahí es muy relevante ver las tripas de los planes de stock options o de los incentivos, cómo se vestean, cómo se consolidan, qué condiciones, si hay una condición, si hay dos, si son acumulativas. Entonces, es difícil a veces dar una opinión sin ver exactamente cuál es el contenido, cuál es la arquitectura de ese incentivo fiscal, de cómo, ¿vale?, se va consolidando. Y ahí que en ocasiones lo que decimos es que a veces es interesante intervenir en la construcción de esos incentivos porque dependiendo de cómo se construyan vamos a tener una fiscalidad u otra, ¿no? En este caso que os quiero comentar, nos sorprendió, a pesar de que la resolución del TEAC es relativamente antigua, es un caso también en el que se produce un plan de opciones sobre acciones por parte de un contribuyente. Las opciones sobre las acciones es sobre la matriz norteamericana. Se trata de un contribuyente que viene de una relación laboral con una de las filiales, ¿no?, de la matriz norteamericana y que desarrolló su trabajo en una sociedad francesa desde el año 2002 hasta el año 2005 y con posterioridad, desde el año 2005 al año 2007, pasa a ser empleado de la sociedad española. El plan se establece que consolidas el primer 20% de lo que es el paquete de opciones sobre acciones siempre y cuando lleves un año acumulado en la empresa y a partir de ese momento se van consolidando, es decir, vas acumulando opciones sobre acciones a razón de un 5% por cada trimestre. Es decir, seguirás acumulando un 20% anual, ¿vale? Es un plan de 5 años, pero a partir de superado el año vas consolidando, ¿de acuerdo? Vas acumulando a razón de 5% por trimestre, ¿no? Por trimestre vencido. En este caso es muy curioso porque el contribuyente venía de una jurisdicción francesa a una jurisdicción española y cuando se produce el ejercicio de las opciones, que aquí vemos que se produce en el año 2007, ¿vale?, cuando se cumple, por así decirlo, ¿vale?, el quinto año, en este caso las ejercita después de que justamente en el momento que se produce la extinción de su relación laboral, cuando integra esa renta en su IRPF, considera que le aplica el régimen de exención del artículo 7P. Sabéis que el régimen de exención del artículo 7P es aquel régimen que establece una exención de 60.000 euros en los escenarios en los que se produce un trabajo realizado en el extranjero y como consecuencia de ese desplazamiento se concede esa exención de hasta 60.000 euros, evidentemente por retirada en función del tiempo que he estado en el extranjero respecto del tiempo que he estado en España y en relación a su vez a la retribución que perciba este empleado. Bien, este empleado considera que se le ha perjudicado porque cuando la empresa le retiene y le hace el certificado de retenciones, pues no está incluyendo la exención de los 60.000 por los trabajos que realizó en el extranjero. ¿Por qué trabajos? Por los trabajos que realizó mientras fue residente en Francia. Y es un caso curioso porque no se trata de un residente español que como consecuencia de una misión encomendada por la empresa se va a hacer un trabajo a una filial o a una sociedad extranjera. Es decir, sino que, no, es que yo ya estaba en el extranjero y ya llego a España, ¿no? Es un caso muy curioso y sorprendente porque al final el Tribunal Económico Administrativo Central en su resolución de 3 de febrero de 2010 le da la razón y dice, sí, ¿usted ha hecho trabajos en el extranjero? ¿Los ha hecho físicamente allá? Sí. ¿Y usted ha cobrado por ello y ha soportado un impuesto análogo al IRPF? ¿O sabéis que se puede cumplir si se trata de una jurisdicción por la que España tiene convenio de doble imposición con cláusula de intercambio de información? Sí. Y le da el régimen de exención. No se lo da por la totalidad de los 60.000, porque él considera que debe darle la totalidad de la exención por 60.000, sino que se la hace proporcional. Es decir, en función, oiga, si usted cobra y ejercita 143.000, de las cuales 126.000 se corresponden con opciones sobre acciones vesteadas, ¿no?, consolidadas durante el tiempo que usted ha estado en Francia, pues yo le hago una prorrata y no le doy 60.000, le doy 50 y pico mil, ¿no? Es curioso porque el contribuyente sigue reclamando, se va a una instancia superior, ¿no?, y esto acaba en el Supremo. Y el Supremo es curioso porque lo que hace es rebatir
el argumento del TEAC. El TEAC le había dado unas grandes noticias al contribuyente porque le venían a decir, oiga, si usted viene de otra jurisdicción, cuando usted integra en España las rentas como consecuencia del ejercicio de esas opciones que tienen origen en una actividad desarrollada en el extranjero, yo también le doy la exención de los 60.000. O sea, no es que sea residente fiscal en España y me desplace al extranjero, no. Es por trabajos realizados en el extranjero antes de ser contribuyente fiscal en España por obligación personal. Bueno, el Tribunal Supremo le dice, oiga, usted desde que ha llegado a España y es contribuyente por obligación personal no se ha desplazado al extranjero, ni ha cobrado nada por esos trabajos realizados en extranjero desde que usted es residente. Por lo tanto, considero que usted no le aplica el régimen de exención de los 60.000 y le niego la posibilidad de aplicar este régimen. Ahora bien, como usted ha reclamado para incrementar su exención y la administración no cuestiona el criterio del TEAC, pues yo le mantengo, ¿vale?, esa posición ganada en el TEAC, dado que, ya que hay una figura procesal que es la reformatio in peius, es decir, cuando alguien reclama más, pero incluso el tribunal se da cuenta que ni siquiera tenía que haber tenido la posición del TEAC, lo que nos va a hacer es perjudicarlo, ¿de acuerdo? En este caso, por lo tanto, es una cuestión de forma, es decir, le acepta y le mantiene la exención, pero en realidad, en el fondo, lo que dice el Tribunal Supremo es que la finalidad de la norma es la internacionalización de los trabajadores españoles o de los residentes fiscales en España como consecuencia de la realización de trabajos en el extranjero, pero desde su posición como residentes fiscales en España. Todas las rentas generadas con anterioridad a la fecha del desplazamiento, a pesar de que puedan entrar en cierta manera en el literal de la norma, no atienden a la finalidad que perseguía el legislador cuando introdujo la ley Beca, el régimen de expatriados, de los 60.000 por los trabajos realizados en el extranjero. Y aquí insisto otra vez en lo mismo, es muy importante, ¿vale?, cómo se distribuyen las rentas, cómo se cumple la condición, cuándo se entiende, por lo tanto, consolidado el derecho, cuándo se imputa temporalmente el mismo. No tiene nada que ver el momento en que se genera y el momento en el que se imputa. ¿De acuerdo? La imputación temporal son reglas temporales que determinan cuándo se entiende realizado la renta y cuándo se integra, en este caso, en un caso como este de obligación personal, en el año 2007, que es el momento en que es residente fiscal en España. Por lo tanto, lo digo porque me encuentro muchas veces con estas confusiones cuando estamos hablando de políticas retributivas. Una cosa es el periodo de generación, ¿de acuerdo? Y otra cosa es la imputación temporal. Desde el momento que se consolida algo, entiendo que no sigue corriendo el plazo. Es decir, ya está consolidado, ¿de acuerdo? Y si la imputación es un año o dos después, eso no quiere decir que desde el momento que se consolida hasta el momento en el que se imputa, siga corriendo el periodo de generación. Lo digo también porque esto ocurre a nivel interno, también cuando hablamos de políticas retributivas a nivel nacional. Bueno, yo le paso ahora la palabra a Manuela. Manuela ahora va a hablar de la revisión que se está realizando en el ámbito especialmente del Supremo, de los criterios para determinar residencia fiscal. Y aquí comentaremos algo muy interesante, que es un auto del Tribunal Supremo de 10 de mayo del 2023, de hace absolutamente nada, cuya defensa jurídica ha dirigido este despacho y que todavía no es pública. Ahora Manuela os adelantará un poco, ¿vale?, el contenido de ese auto muy interesante, que también en este caso son buenas noticias, porque Manuela le comenta las buenas noticias y yo comento las malas, ¿vale? Gracias, Javier. Muy bien, pues seguimos con pronunciamientos que nos han parecido muy interesantes del TEAC, todos ellos, la verdad, concentrados desde finales del año pasado hasta abril de este año, o sea que el TEAC ha tenido una actividad absolutamente frenética. Y en particular vamos a empezar con el 9.1b, con el análisis del Centro de Intereses Económicos, ¿no?, como criterio para determinar la residencia fiscal. Seguiremos con unos relevantes en relación con la determinación o el cómputo de días de presencia y terminaremos con este auto que adelantaba Javier. En primer lugar, cuando analizamos el núcleo de intereses económicos, concepto jurídico indeterminado, pues tenemos evidentemente precedentes, tenemos ya bastantes consultas, resoluciones del TEAC y sentencias, pero es verdad que todavía pues seguimos teniendo pues un poco de inseguridad de qué entiende la Administración española
que es el núcleo principal de intereses económicos. En particular, sí, desde luego ya está claro que son fuentes de renta, fuentes de patrimonio, cuál prevalece más, cuándo estamos en una situación segura. Bueno, pues estas resoluciones, que son 4 de criterios diferentes, analizan en concreto el lugar donde se entiende obtenida un rendimiento del trabajo, es decir, cuál es el lugar de fuente de esos rendimientos. Aquí es verdad que tratamos supuestos generales, luego abordaremos las especialidades de administradores y luego, por ejemplo, hay otro TEAC de abril que trata, por ejemplo, de un piloto de carreras, con lo cual que tiene especialidades, como decimos aquí, un poco vamos a las reglas generales, ¿no? De personas desplazadas y que obtienen rendimientos del trabajo en el extranjero. Pues bien, tenemos 2 resoluciones del TEAC de febrero y de marzo de este año, en las cuales el TEAC considera un elemento importante a tener en cuenta y que conecta económicamente con España el lugar donde reside el pagador de los rendimientos. Es decir, si yo trabajo para un grupo que tiene una filial en España o la matriz en España y me desplaza al extranjero a trabajar, con independencia de que el trabajo esté desarrollado fuera de España, el mero hecho de que mi contrato laboral siga siendo con España, y es más, que yo pueda seguir cotizando a la Seguridad Social en España, con independencia de que todos sabemos pues, que están los convenios de Seguridad Social, la normativa europea, etcétera, pues que estos son indicios claros que conectan con España a la hora de valorar el centro de intereses económicos. Estas resoluciones también dicen que, evidentemente, junto a las fuentes de renta también hay que tener en cuenta ¿no? el lugar, las fuentes de patrimonio y la localización del patrimonio. Esto, bueno, ya es ¿no? criterio reiterado. Pues bien, este criterio que a nuestro modo de ver, como hemos hablado, en base a los principios internacionales, artículo 15, que hace referencia clara al lugar de desarrollo del trabajo, como a nuestra propia ley del impuesto de la renta de no residentes, que también conecta la fuente española al trabajo personal, a la actividad personal desarrollada en España. Siguiendo estas resoluciones, encontramos otras 2, una anterior y otra posterior a estas 2, vamos a llamar ¿no? malas o negativas, que acertadamente se separan de ese criterio y dicen que evidentemente el pagador, la localización del pagador, pues no debe ser una circunstancia relevante. Lo relevante es dónde está físicamente esa persona desarrollando esos trabajos, esos rendimientos y por cuya actividad se obtienen estos rendimientos del trabajo. Con lo cual, de alguna manera, el TEAC parece que se aleja de este camino de la localización del pagador y va más a la realidad ¿no? del supuesto concreto y donde efectivamente esa persona física ha desarrollado sus trabajos. Por tanto, también son precedentes a tener en cuenta este criterio opuesto y que parece que la línea, esto ha sido objeto de muchos artículos doctrinales y muchos autores criticando estas 2 primeras resoluciones, por lo que parece también ¿no? que se va en una línea positiva. Otras cuestiones que nos han parecido interesantes de estas resoluciones, como ya sabéis, esto es criterio consolidado cuando tenemos un supuesto de análisis de residencia fiscal y tenemos 3 países involucrados, por ejemplo, España, una persona física trabajaba en España, se le desplaza a Alemania, pero además tiene patrimonio en un tercer estado, Suiza. Lo que nos dice el criterio consolidado es que este análisis del centro de intereses económicos hay que hacerse país por país, es decir, España frente a Alemania, España frente a Suiza. Pues bien, esta comparativa solo ha de hacerse, dice el TEAC, respecto a países en los que el contribuyente haya podido acreditar su residencia. Es decir, si es capaz de darnos un certificado de residencia o acreditar su residencia en Alemania, pues ese análisis de localización de fuentes de renta y patrimonio será España versus Alemania, pero no frente a Suiza, con independencia de que pueda tener un patrimonio muy relevante porque no ha podido acreditar su residencia allí. Y luego, otra cuestión también relevante de estas resoluciones es, de alguna manera, que sí que al analizar las fuentes de patrimonio, sí que dice de manera clara que, casualmente, porque la inversión en acciones y inmobiliaria estaba en España,
que de alguna manera ha de darse más peso a estas inversiones, vamos a decir, empresariales o inmobiliarias, que son un vínculo, vamos a decir, más fuerte que las que pueden ser un mero patrimonio financiero que de alguna manera es más fácil, ¿no?, de deslocalizar. Fenomenal. Este análisis lo hemos hecho en respecto a rendimientos del trabajo, que las reglas, como hemos visto, son artículo 15 de los convenios, artículo 13.1c de la Ley del Impuesto a la Renta de no residentes, y un supuesto diferente o reglas diferentes son cuando nos enfrentamos al análisis de la fuente de renta en caso de administradores. Aquí, tanto el modelo de convenio, los comentarios al modelo de convenio, como nuestra normativa interna, conectan de alguna manera la fuente de la renta no al lugar efectivamente donde está esa persona desarrollando sus servicios como administrador, sino al lugar de residencia de la sociedad de la cual esa persona es administradora. Con lo cual, de alguna manera, aquí sí que nos vamos más al pagador o a la sociedad de la cual soy miembro del órgano de administración. Es verdad que el artículo 16, cuando analiza las rentas de administración, de administrador, hace una distinción muy clara, dice que hay que analizar que no todo lo que se le paga a un administrador es por su calidad de administrador. Es verdad que está pensando más en supuestos pues, de asesores o de pues, meros empleados, y aquí entra pues, la famosa teoría del vínculo, que es una jurisprudencia, como saben, del ámbito laboral, pero que la Administración española, hubo un TEAC en 2020 y algún pronunciamiento anterior que la acogía, ¿no? Son supuestos en los cuales un empleado que tiene un vínculo de una relación laboral de alta dirección es nombrado miembro del órgano de administración y de alguna manera el vínculo que prevalece es el mercantil, que absorbe de alguna manera al laboral de alta dirección, con lo cual el vínculo que sobrevive es el mercantil. Pues bien, en este supuesto queríamos hacer referencia a una sentencia de marzo de la Audiencia Nacional, muy interesante porque es un caso de el contribuyente dice que no aplica la teoría del vínculo y la Audiencia Nacional dice que no hay nada que debatir porque es evidente que solo hay un vínculo, que es el mercantil. Pero bueno, dicho eso y haciéndolo un poco más general, este caso es una persona que tenía un vínculo primero ordinario, laboral ordinario, pasa a ser de alta dirección en 2006 y de una empresa española. Y un año o en ese mismo momento se le desplaza a Chile para ostentar un cargo de gerente general, es decir, una relación laboral de alta dirección. Posteriormente, el vínculo contractual es con la sociedad española que le desplaza a Chile. Posteriormente se le nombra consejero y presidente del Consejo de Administración de esa sociedad española, ¿no?, con la que tiene ese contrato. La Audiencia Nacional concluye que es evidente, que es claro que el único vínculo que sobrevive es el mercantil y, en consecuencia, todas las retribuciones que se le abonan a partir de ese momento, tanto las retribuciones, vamos a decir, ordinarias, como el supuesto que se plantea, que es una extinción, una terminación de la relación, como cualquier tipo de indemnización que se abone, es una renta de fuente española por el artículo 13.1e, por su condición de administrador de la sociedad española y, por tanto, sujeta a retención en España. Se inició un procedimiento administrativo porque no se había realizado esa retención y llegó a la Audiencia Nacional, que ha concluido de manera muy clara que toda la renta, con independencia de qué parte se pueda corresponder a unas labores más de alta dirección de otra filial del grupo en el extranjero, toda esa renta se ha de calificar como renta retribución de administrador y, por tanto, el convenio da a España la capacidad para gravar y, efectivamente, así se hace a través del artículo 13.1c y, por tanto, sujeto a retención al 24% por estos rendimientos abonados a un residente, en este caso, en Chile. Bueno, esto es otro precedente que consideramos interesante que conozcáis. También queremos hacer referencia a dos resoluciones del TEAC de marzo y abril de 2023 que analiza
el primer criterio, el criterio de presencia, que como sabéis, bueno, pues a partir de las sentencias del Supremo, pues es claro que es un criterio objetivo, con independencia de la intencionalidad o ánimo del contribuyente, es un criterio objetivo de estancia, de presencia o de ausencia en España. Pues lo que nos ha llamado la atención es que el TEAC acuña un nuevo concepto junto al de presencia y el de ausencia esporádica que nos establece la norma, que es el de día presunto. Entonces, bajo esta premisa, a la hora de hacer un calendario, ¿no?, de los días analizando un determinado ejercicio, pues tenemos que hacer la diferenciación entre presencias que denomina certificadas, que son aquellas en las que la Administración ha sido capaz de probar que esa persona ha estado físicamente en España, da igual que hayan sido 5 minutos, 2 horas o todo el día. De hecho, el TEAC dice que hay supuestos que este análisis no tiene que ser necesariamente sobre 365 días, porque habrá días en los cuales se ha cogido un vuelo a las 3 de la tarde, pues contará como día de presencia certificada en España y también como día de presencia certificada en el extranjero. Esto con base en los comentarios al artículo 15 de la OCDE. Bueno, pues junto a estas presencias certificadas nos encontramos con una nueva categoría, que son los días presuntos, que básicamente lo que nos dice el TEAC es: si la Administración Tributaria es capaz de certificar que un lunes una persona ha volado a España y ha llegado por la tarde a España, y además ese jueves de esa semana es capaz de probar que ha comido en un restaurante y luego ha hecho unas compras con la tarjeta de crédito, pues debido a que ha pasado muy poco tiempo entre un lunes por la tarde y un jueves y el contribuyente no es capaz de probar que ha estado en otro sitio, pues esos son días presuntos, que directamente se computan como días de presencia. Es decir, los días de presencia van a ser los días de presencia certificada y los días presuntos. El resto serán ausencias esporádicas, que como sabéis, pues se desactivan si somos capaces de obtener un certificado de residencia en otro país. Pero bueno, nos ha llamado la atención esta suma directa de estos días presuntos, que son días de corta duración entre dos presencias certificadas por parte de la Administración Tributaria. Bueno, vamos a ver qué recorrido, ¿no?, tiene esta nueva categoría. Y bueno, nos parecía muy interesante y desde luego para tener en cuenta cuando tenemos que asesorar o que hacer estos calendarios para nuestros clientes. Y finalmente, como decía Javier, pues un auto, la verdad, muy relevante del Tribunal Supremo. Por repasar un poco la cuestión, básicamente lo que se analiza es la validez, qué validez debe darse o está obligado la Administración Tributaria o los órganos administrativos a dar a un certificado emitido por otro país a los efectos de un convenio para evitar la doble imposición firmado con España. Si recordáis, ya hay un auto del Tribunal Supremo dictado el 20 de julio del año pasado que abordaba esta cuestión, es decir, ¿puede la Administración prescindir del contenido de un certificado de residencia, no darle validez? ¿Qué consecuencia tiene esto? Cuando no estamos en presencia de un convenio, pues las reglas para determinar la residencia fiscal son las del artículo 9. Presencia, centro de intereses económicos, presunción familiar. Cuando estamos en un conflicto de residencia, obligatoriamente nos tenemos que ir a las normas del convenio, que tiene unas reglas de desempate con una interpretación autónoma y diferente que está establecida en el propio convenio, con lo cual la diferencia es sustancial. Pues bien, estamos viendo en la práctica, lamentablemente, tenemos muchos procedimientos en los cuales para determinados países la Administración Tributaria no está aceptando, está desconociendo los certificados de residencia a efectos del convenio y directamente nos consideran residentes en base a los criterios internos. Este primer auto es desde luego muy interesante y estamos muy pendientes de su resolución, pero es verdad que el caso base, los antecedentes de hecho no eran muy buenos. Este era una persona que decía ser residente en Marruecos, que no aportaba muchas pruebas, que daba un certificado emitido por el Ministerio de Economía, que no acreditaba ninguna declaración presentada.
era un caso quizá menos claro. En el caso, como decía Javier, que bajo la dirección letrada de Quatre Casas, nuestro compañero Jaume Bonet, este caso es mucho más claro, porque se plantea precisamente la validez o la eficacia de estos certificados, en concreto, en este caso del auto del Supremo es de Reino Unido, en supuestos en los que el contribuyente es residente en otro país, pero que no tributa de manera, vamos a decir, efectiva por sus rentas mundiales. El sistema de Reino Unido, el sistema de residentes no domiciliados, es un sistema que técnicamente sujeta a la persona física a una tributación por renta mundial, simplemente, vamos a decir, difiere la tributación de rentas de fuente extranjera al momento en que esas rentas se remitan a Reino Unido. De hecho, es importante señalar que el convenio con Reino Unido, en su última modificación, niega los beneficios del convenio a aquellas rentas no remitidas. ¿Cuál es el problema técnico? Es la interpretación del artículo 4 del modelo de convenio, que lo que viene a decir cuándo una persona se considera residente a efectos del convenio. Y básicamente es cuando se sujeta a tributación en base a su domicilio, residencia, etcétera. Y que excluye de la condición de residente a aquellas personas que exclusivamente tributan por rentas de fuente de ese país, es decir, los sistemas territoriales de tributación. Técnicamente, el sistema o el régimen de residentes no domiciliados no es un sistema territorial, es un sistema de tributación por renta mundial con estas especialidades. Es verdad que encontramos numerosos pronunciamientos y, bueno, la práctica administrativa que hace esta interpretación del artículo 4 diciendo no, si tú no me pruebas que has tributado por renta mundial en otro país, no voy a considerarte residente a efectos del convenio por mucho que tú me enseñes un certificado de residencia. Señalamos aquí algunos pronunciamientos negativos y también algunos positivos, un TEAC del 2017 y una Audiencia Nacional del 2020. Pues bien, ante este escenario y ante estas sentencias contradictorias, el Tribunal Supremo ha dictado este auto, como decimos, todavía no público, y el Tribunal Supremo considera que hay interés en que se resuelva precisamente si un órgano administrativo puede prescindir del contenido de un certificado de residencia fiscal emitido por otro país por el hecho precisamente de que en ese país no se tribute por la renta mundial al estar sometido a un régimen especial que limita la imposición de rentas en ese estado. Junto con el régimen de residentes no domiciliados del Reino Unido, pues encontramos un régimen similar en los residentes no habituales de Portugal, que como sabéis es un sistema que igual técnicamente la persona física sí que está sujeta a tributación por renta mundial. La característica principal es cómo se elimina la doble imposición. No se elimina por el método del crédito, como puede pasar en España, sino por el método de exención. En la medida que una renta bajo las reglas de distribución de competencias del convenio pueda estar sometida a tributación en España, se exime de tributación en Portugal. También podríamos traer aquí el régimen italiano, este régimen de forfait, pero bueno, en la práctica, desde luego, lo que nos estamos enfrentando es más con estos regímenes de Reino Unido y de Portugal. La Administración desconoce, por tanto, el certificado, nos aplica las reglas internas, nos considera residentes. Si aceptasen la validez del certificado, pues como decimos, tenemos que ir a las reglas del convenio de desempate. La primera, como saben, es la vivienda permanente a disposición de ese contribuyente en los dos estados, de manera permanente, etcétera. Y el segundo, que es el criterio habitualmente clave, es el centro de intereses vitales. Que esto conecta con que el auto de julio del 2022 también va a entrar en cómo se ha de interpretar el centro de intereses vitales y si es parecido o no a nuestro centro de intereses económicos. En principio, el centro de intereses vitales conjuga familiares económicos, no hay prelación entre ambos, con lo cual ha de hacerse un análisis en base a todas las circunstancias, ¿no? del caso. Si hay un conflicto que no se resuelve, pues podemos acudir al procedimiento amistoso. Las malas noticias son, como saben, que este procedimiento amistoso no obliga a los estados a un resultado, les obliga a sentarse en la mesa y a hacer lo que sea posible, pero no obliga a un resultado.
Y también tenemos experiencias, lamentablemente, negativas en el sentido de procedimientos que han durado pues, 2 años y en los cuales no se ha llegado a ningún acuerdo. En esos casos, y en concreto en el caso de Reino Unido, la terminación del procedimiento amistoso nos abre la vía a un procedimiento de arbitraje, que ahí sí que hay que llegar a un resultado y nuestras expectativas son, desde luego, muy buenas. Con lo cual, es importante, muy importante lo que vaya a decir el Tribunal Supremo sobre esta cuestión y bueno, va a tener una implicación directa en muchos procedimientos que estamos sufriendo y en los cuales pues, la Administración se aparta totalmente y niega la validez de un certificado que al final es a efectos de un convenio que es un tratado internacional por el cual España no se ha obligado frente a otros países a determinadas cosas, ¿no? Bueno, con esto queríamos terminar. Es un auto, como decimos, muy relevante y del que bueno, pues os iremos informando según tengamos pues, más noticias. Fenomenal, pues nada, esperamos que esto haya sido de utilidad. No sé, Javier, que no he Sí, podido ver. hay una pregunta, bueno, hay dos. La primera ¿Sí? es, ¿qué pasa con el régimen de impatriados? Sabéis que el régimen de impatriados ha sido objeto de Uh-huh. modificación con la ley de startups, se amplían los supuestos que permiten acceder al régimen, ahí se han incluido teletrabajadores, Uh-huh. administradores 100% de sociedades y son operativas, se han incluido a emprendedores asociados a nuevas tecnologías y se han incluido, muy importante, los cónyuges, ¿no? Que Uh-huh. acompañan Sí. a estos trabajadores y que se desplazan. Nos falta desarrollo reglamentario, nos falta el modelo y creo que tienes alguna noticia, pero nos preocupa la convocatoria de elecciones por Pedro Sánchez y si esto puede o no paralizar el desarrollo y qué va a pasar. Correcto. Las noticias que teníamos, desde luego, eran claras de que había un compromiso de hacerlo en el mes de junio, durante el mes de junio, tanto el reglamento, porque no tenemos reglamento que establecía este régimen transitorio que permitía optar a partir de los 6 meses de la entrada en vigor de la orden, porque no tenemos orden ni casillita, y todo esto parece que se ha atrasado bueno, pues el tema de las elecciones, con lo cual a día de hoy tenemos muchos clientes pues muy nerviosos, lógicamente, que han podido trasladarse pues a final del 2022 o a principios del 23 y que esos 6 meses objetivamente desde el desplazamiento / comienzo de la prestación de servicios ya han pasado. Y que confiaban en este régimen transitorio que es evidente pero bueno, que sí que es verdad que estamos presentando escritos a la Administración Tributaria un poco poniendo de manifiesto esto, simplemente no, ad cautelam, pero confiando desde luego a que el plazo objetivo será 6 meses desde que entre en vigor la nueva orden con los nuevos supuestos. Pero esa es nuestra experiencia, que los clientes pues, están muy nerviosos con ese tema, como es lógico. Y después hay otra pregunta relacionada con el centro de intereses. Habla si se debe considerar como elemento indicativo de la no residencia el volumen de rentas obtenidas en el extranjero frente a posibles activos inmobiliarios en España. O sea, compara rentas con activos, ¿no? Claro, ese es el primer debate que hemos tenido siempre tradicional, que es, ¿son fuentes de renta, dado que esto es un impuesto sobre la renta, se está analizando la residencia fiscal, o son fuentes de patrimonio? Técnicamente debería darse más importancia, en nuestra opinión, a las fuentes de renta, pero es verdad que todos los pronunciamientos, y parece consolidado que tienes que tener en cuenta todo, ¿vale? Un conjunto de todo. El volumen de rentas en el extranjero, correcto, se ha de hacerse, como hemos dicho, un análisis país por país y ver las conexiones con ambos países y concluir cuál es el vínculo más estrecho o más fuerte con cada uno de los países. Y también hay otra relativa sobre el tema que he comentado del 7P, ¿de acuerdo? En el supuesto del 7P para un empleado que perciba cantidades devengadas en todo o en parte en ejercicio o ejercicios anteriores a aquel que se produce la prestación, ¿hay que tener en cuenta el criterio de devengo en lugar del pago? Pues Pues sí, es que justo ¿no? es este, ¿no? Es la Y resolución del nos tema. pasa en los dos casos, nos pasa en impatriados y en expatriados. Diría que es muy importante, especialmente en impatriados, porque las rentas generadas anteriores a la fecha de desplazamiento no se sujetan en España.
¿De acuerdo? Correcto. Es decir, diseccionar exactamente cuándo se ha producido o no es muy relevante. Y a Ujú. veces el contenido de los contratos, de los planes de acciones, de opciones, no es tan importante cuando se ejercita, que es cuando se imputa, sino cuándo se ha generado el derecho. Después, evidentemente, en los planes de opciones o acciones a veces se abre una ventana a partir Ujú. de la cual o durante la cual se puede ejercitar la opción. Correcto. Pero eso no quiere decir que se esté generando en ese momento. Ya se ha generado. La consolidación, el momento de la consolidación, es el momento determinante para saber si se ha producido antes o después. Por eso antes comentábamos que es muy importante distinguir entre imputación temporal, que es el caso de las opciones, el ejercicio, y periodo de generación y cuándo se han consolidado. Y esto a veces no siempre es claro No, y de hecho, en los contratos, porque los construyen y los redactan de una manera que genera cierta confusión. es más, bajo las reglas de lo que nos dice el artículo 15 del modelo de convenio, los estados tienen realmente la capacidad para decidir tanto cómo graban esas rentas, que puede ser rendimientos del trabajo o ganancias de patrimonio, quiero decir, cada estado tiene libertad para determinar eso, como para determinar la cuantía del rendimiento, si es en base, como en España, al valor de mercado o puede ser en base al patrimonio neto. Y lo que es más importante, el cuándo. Encontramos países que adelantan al grant o momento de la concesión, Sí, otros es la consolidación, nosotros es el ejercicio, que es cuando al sea, o sea, es final, el al último final. momento, cuanto más, ¿no? Cuanto mayor valor. Entonces, en ese sentido, podemos encontrarnos con supuestos en los que realmente hay que analizar el caso por caso y ver cómo coordinan o cómo funcionan las dos legislaciones. Pero vamos, absolutamente de acuerdo. Y con respecto al 7P, pues es evidente que un caso un poco, vamos a decir, flagrante es, imagínate que te desplazan a Portugal 3 años para hacer unos trabajos y luego, por lo bien que lo has hecho, cuando vuelves te pagan un superbonus. Ese bonus es en un año donde tú no te has desplazado, con lo cual, bajo la literalidad y cómo lo están interpretando, por ese bonus, si no hay desplazamiento en ese año, pues lamentablemente no hay 7P, aunque la generación sea clara de otros ejercicios, con lo cual es muy importante adelantar a lo mejor dentro de, ¿no? de las posibilidades, adelantar estas retribuciones extraordinarias, porque el 7P, como sabemos, distingue entre remuneraciones generales y específicas de los desplazamientos, con lo cual jugar con esto porque desde luego si te lo pagan en un periodo que no hay desplazamientos, no, con el criterio actual es muy difícil aplicar la exención del 7P. Vale, el Bueno, resto, sí, yo creo que lo dejamos aquí porque nos hemos pasado unos minutillos, pero sí, Javier, si te seamos parece, puntuales. revisamos todas y desde luego las contestaremos. De acuerdo. Bueno, Muy muchas bien, gracias a todos por vuestra presencia, a Manuela especialmente por su exposición tan clara y profunda, como siempre, de su amplio conocimiento en temas de fiscalidad y movilidad internacional. Agradecer a todo el mundo su presencia. Como dice Manuela, cualquier cuestión adicional os podéis dirigir a nosotros y resolveremos las cuestiones. Hasta la próxima. Muchas gracias. gracias.